Hola a todos, bienvenidos al primer video del curso de física. El día de hoy vamos a comenzar definiendo lo que es la ciencia. La ciencia significa conocimiento y los conocimientos o el conocimiento significa posesión de datos. Entonces la física en sí es una ciencia. ¿Pero qué es una ciencia? La ciencia, nuevamente como indicaba, significa conocimiento. Y el conocimiento significa posesión de datos. Entonces prácticamente esta es la definición de ciencia que vamos a estar aplicando durante el curso de física. Además, cabe mencionar que cuando decimos posesión de datos, nos referimos ya sea a uno o varios hechos, los cuales ocurren en el universo. Por ejemplo, podemos mencionar el movimiento de los planetas, un rayo láser, la luz, el sonido, la caída de una piedra, entre otros. Por la forma que se obtienen los conocimientos, los podemos clasificar en tres tipos. Entonces, los podemos clasificar en elementales, cotidianos y científicos. ¿Cuáles son los elementales? Cabe resaltar que estamos trabajando en la página 3 de nuestro libro de física. Dice que los elementales son conocimientos propios de los niños. Conocimientos propios de los que por medio de sus sentidos se obtienen información de ciertas propiedades de las cosas y de sus relaciones más simples. Estos conocimientos les permiten orientarse adecuadamente en el mundo que los rodea, es decir, que los elementales los percibimos mediante los sentidos. Entonces todo lo que nosotros comprendemos, lo que nosotros la información que vamos recabando cuando somos pequeñitos, se consideran como conocimientos elementales porque usamos nuestros sentidos para recabar la información de lo que nos rodea. Ahora los cotidianos son conocimientos que adquiere el hombre empíricamente. Acá, conocimientos empíricos. Y en general se limita a la evidencia de los hechos y cómo se desarrollan, es decir, se limita a los hechos. ¿Y cómo se desarrollan? El conocimiento cotidiano lleva al sujeto a mirar un fenómeno sin mayores problemas y le permite escribir cómo acontece un hecho, pero no a explicarlo precisamente por qué sucede de ese modo. Por citar un caso, un niño sabe que si deja caer un objeto desde una ventana, ésta cae al suelo, pero desconoce la causa de la caída. Y acá podemos ir mencionando muchos más ejemplos. Ahora los científicos. Los científicos dicen que son conocimientos que no solo presuponen la descripción de ciertos hechos que, en condiciones idénticas, ocurren siempre del mismo modo, sino también su explicación racional. Entonces acá se basan en una explicación racional. Y objetiva. Por tanto, los conocimientos científicos permiten señalar cómo y por qué ocurren un fenómeno precisamente de ese modo, además de explicar sus relaciones generales necesarias y constantes. Por ejemplo, según lo establece la física, la fuerza de atracción que ejerce la masa a la Tierra sobre la masa de los objetos es la causa de que caigan, es decir, la gravedad. Entonces, acá, estas son las tres clasificaciones: los conocimientos elementales, cotidianos y científicos. Los elementales son mediante nuestros sentidos, los cotidianos son empíricos, se limitan a los hechos, sabemos qué ocurre, pero no el por qué. Y a los científicos sabemos qué es lo que ocurre, cómo ocurre y le damos una explicación racional. Ok, entonces ahora vamos a pasarnos a la página 4, donde vamos a estar trabajando lo que son teorías y leyes. Un rasgo esencial de la ciencia es su sistematización, es decir, la agrupación, clasificación y ordenación según determinados principios teóricos de conocimientos obtenidos de manera metódica. Un conjunto de conocimientos dispersos que no se ordenen de acuerdo con un sistema o bien que sean meras
observaciones productos de la casualidad y no sean estudiados detalladamente, no constituirá una ciencia. Entonces todo tiene que estar bien fundamentado, todo tiene que estar bien ordenado, tenemos que saber por qué, cómo ocurren las cosas. Entonces ahora vamos a definir qué es una teoría y qué es una ley en física. Vamos a comenzar primero a definir lo que es una ley. Dice que una ley es una expresión que afirma, en forma cualitativa o cuantitativa una relación constante y necesaria entre una o dos variables. Cuando decimos que es cualitativa, se refiere a cualidades. Cuantitativa, algo que es referente a número o cantidad. Entonces acá podemos mencionar cómo es las leyes de Newton, que lo estaremos trabajando. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Entonces es una fórmula prácticamente. Es una fórmula que establece una relación entre variables y expresan de su forma cualitativa o cuantitativa de un problema. Ahora, ¿qué es la teoría? Vamos a anotar acá teoría. La teoría es un conjunto de leyes ordenadas y relacionadas entre sí. Por citar un caso, la teoría electromagnética está contenida con las 4 ecuaciones de Maxwell, que representan sendas leyes, más la de la fuerza de Lorentz. Es decir, al final, cuando ya definimos lo que es una ley, y ya establecimos una ecuación y todo, es ahí donde, y luego ya después de establecer todo un conjunto de leyes, ya se vuelve una teoría. Es decir, todo el conjunto de leyes que ordenamos y relacionamos entre sí, ya se vuelve una teoría. Entonces, esa sería la clasificación de una ley y de una teoría. Ahora vamos a trabajar en la página 5, donde nos dicen el método científico. La investigación científica es una actividad cuyo objetivo es la obtención de conocimiento que puede comprobarse objetivamente. Entonces, la investigación científica, volvemos a repetir, es la obtención de conocimiento y puede comprobarse objetivamente. Dice, los investigadores, para facilitar su trabajo e incrementar sus posibilidades de éxito, diseñan y planean su trabajo de acuerdo con un método que, si bien no produce automáticamente conocimientos ni es infalible, sí permite eliminar las improvisaciones. Entonces, el método científico lo que permite es eliminar las improvisaciones. Eso es lo que nos permite el método científico. Y por ende evite la obtención de resultados confusos. ¿Ok? Entonces, pero para poder desarrollar de manera correcta el método científico, debemos de tener etapas. Etapas del método científico. Entonces, entre las etapas tenemos los siguientes. Tenemos lo que es la observación. La observación. 2. El planteamiento de un problema. 3. Planteamiento de una hipótesis. 4. Experimentación. Y 5. Lo que es el análisis de resultados. Galileo es considerado el padre de la ciencia experimental moderna, y a partir de su época los científicos de todo el mundo han utilizado el método científico para descubrir las leyes del universo y, a partir de su conocimiento, transformar la realidad. Entonces,
pues en el método científico se distinguen dos aspectos. Primera, que es un proceso que impone orden en la investigación científica. Dos, planea las actividades, los procedimientos, los recursos y los conocimientos necesarios para una investigación. Entonces, ¿cuál es el trabajo en sí del método científico? ¿Cuál es el objetivo? Es imponer orden, planear las actividades, los procedimientos, los recursos y los conocimientos necesarios para una investigación, porque no podemos eh, comenzar desde cero. Tenemos que tener una base, tenemos que saber a dónde vamos, qué vamos a hacer, para que todo de pronto no nos haga falta algo durante la investigación, que no nos haga falta recursos, que no nos haga falta equipo, que todo esté planificado. Entonces por eso acá describimos los pasos del método científico y acá pues ya mencionamos lo que es la observación. La observación consiste en recopilar la información respecto a un fenómeno. Recopilar información. Entonces a eso se refiere la observación. Entonces, ¿qué hago? Pues yo puedo ver, bueno, vamos a ver, por ejemplo, observación es que una moneda cae más rápido que una hoja de papel sin doblar. Entonces, si soltamos una moneda y un papel, lo soltamos al mismo tiempo, ¿por qué primero cae la moneda y luego el papel? Ver ese fenómeno, recopilar la información, toda la información, todo lo que tengamos respecto a la moneda, todo lo que tengamos respecto al papel, las dimensiones, las longitudes, pesos, masas. Entonces al final eso es lo que hacemos en la observación. Ahora, en el planteamiento de un problema, lo que hacemos es que a partir de la observación de un fenómeno se plantea un problema. Entonces acá se plantea un problema al que se le quiere dar solución o sobre el cual se quiere ampliar el conocimiento. Por ejemplo, queremos demostrar que la rapidez con la que caen los objetos depende de su masa. Entonces ahí ya vamos a decir, bueno, ¿y qué es lo que quiero, qué problema quiero explicar? ¿Qué problema quiero darle solución? ¿Qué problema quiero ampliar mis conocimientos? Entonces digo, ya planteamos el problema, si es por qué llueve tanto entre junio, julio, de pronto, por qué en diciembre hace mucho frío, por qué en noviembre y en enero, desde noviembre, enero y febrero hace mucho frío. Entonces eso es un problema, queremos darle una explicación a ese fenómeno, qué es lo que ocurre. Entonces ya en eso consiste el planteamiento del problema. Ahora, en el planteamiento de una hipótesis consiste en suponer una respuesta o explicación. ¿Respuesta o explicación de qué? Del planteamiento del problema, de nuestro problema. Ya teniendo definido nuestro problema, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a definir o vamos a suponer respuestas o explicaciones del fenómeno. ¿Por qué hace mucho frío en enero? Bueno, porque estamos en la época de invierno. Entonces ya tenemos una hipótesis. ¿Por qué llueve tanto en junio? Porque también es parte del invierno, ¿no? O porque es la época donde se condensa más rápido el agua en el cielo y pues cae. Entonces, y hay menos viento, entonces ya le damos una explicación. Puede que sea verdadera, puede que no, puede que estemos equivocados, es decir, no importa. La cuestión está en analizar y suponer una respuesta o explicación. Tenemos que suponer, no importa si esté bien, mal, muy equivocados, no importa. Hay que suponer una hipótesis, suponer una respuesta o una explicación. Y ahora, ¿cómo demostramos si acá estamos en lo correcto o no? La experimentación justamente se trata de ir evaluando nuestras hipótesis. ¿De qué manera? Entonces acá reproduciendo el fenómeno para poner a prueba la hipótesis. Reproduciendo el fenómeno para poner a prueba la hipótesis. Entonces acá vamos a reproducir el fenómeno para ver si nuestras hipótesis planteadas estaban en lo correcto o no. Entonces eso es lo que trata la experimentación. Ver qué pasa, volver
si de pronto nosotros vimos que una manzana cayendo del árbol, entonces vamos a tratar de recrearlo en un laboratorio, ver qué es lo que sucede, recabar más información sobre, volver a formular un experimento, formular un tipo de reproducción del fenómeno para poner a prueba nuestras hipótesis, para ver si siempre ocurre lo mismo, si de pronto varía con respecto a diferentes factores. Entonces eso es la experimentación. Y en el análisis de resultados, pues prácticamente concluimos. Concluimos que analizamos la experimentación y también analizamos nuestra hipótesis. Y luego ya decimos, bueno, la primera hipótesis estaba errónea, la segunda sí estaba correcta, la tercera nos acercamos más o menos. Y de pronto que en el análisis de resultados nos damos cuenta de que ninguna hipótesis era correcta, que nuestro fenómeno se desvió, que nuestra experimentación no fue lo que estábamos esperando, podemos replantear todo en base del análisis de resultado. En base a nuestro análisis digo, bueno, acá esta experimentación no. Vamos a volver a plantear todo. Entonces a eso se refiere con el método científico. A esto se dedica. Esto es lo que trata de hacer justamente el método científico. Entonces acá, esos serían los 5 pasos para el método científico. Espero que hayamos comprendido. Cualquier duda quedó pendiente, ustedes me pueden escribir en cualquiera de las plataformas donde me tengan agregado. Y pues nos vemos en una próxima. Acá solo estamos trabajando teoría, no hemos profundizado aún en ejercicios. Entonces nos vemos en una próxima. Bye bye. Y no se olviden de suscribirse.